Lo habíamos dejado el día pasado en esa clase que hicimos con ordenador, hicimos el cálculo de la capacidad, ¿no? Vamos a completar un detalle, condensadores y capacidad. Lo tenemos aquí, si veis, en el capítulo 3 del Purcell. Pues es justo lo que quiero comentar, este punto, el punto 3.7, energía almacenada en un condensador. ¿Cómo podríamos calcular la energía almacenada? Ya podríamos. ¿Cómo podríamos? Sabemos que la energía almacenada al crear el campo eléctrico por unidad de volumen, ¿qué era? ¿Un medio? ¿No? Es decir, que lo único que tendríamos que hacer sería este cálculo como hicimos ya en algún problema. Integrar para todo el volumen del espacio. Si tenemos un condensador plano paralelo, entonces solo tendríamos campo eléctrico entre los dos planos, sabemos el área, es decir, que podríamos llegar a cómo es la energía. O, por ejemplo, el cilíndrico que os dije. Pero en general, nosotros tenemos un condensador con capacidad C, que nos da la relación que hay entre la carga y la diferencia de potencial entre las placas. Muy bien, pues cojámonos da igual cualquier representación. Entonces, pensemos qué trabajo nos cuesta llevar, si esto tiene ahora, por ejemplo, esta placa tiene más Q y esta menos Q. El campo eléctrico sería de esta manera. En esa situación, llevar una carga infinitesimal más positiva, hacer crecer la carga en magnitud en cada una de las placas para pasar de Q a Q más diferencial de Q. Es decir, hacer aumentar el campo eléctrico entre las dos. Por supuesto, aquí tendríamos menos Q, menos diferencial de Q. ¿De acuerdo? ¿Qué trabajo nos costaría? Aumentar la carga en el condensador. Pues uno diría sí. Si sabemos el potencial que hay, la diferencia de potencial entre las dos placas, pues está chupado. La energía que nos va a costar será por la diferencia de potencial que tiene en ese momento. Claro, uno dice, vale, pues entonces tú piensas la situación desde la situación inicial cuando está totalmente descargado, no hay campo eléctrico, no hay energía, hasta que alcanza un nivel de carga, pues el que sea, Q. ¿Cuánta energía habremos gastado? Pues, o cuánto trabajo habremos realizado, por lo tanto, cuánta energía está almacenada, habrá que integrar. Desde la situación inicial hasta la final. Inicial cuando está totalmente descargado, hasta que lo tienes en el nivel de carga que tú quieres. Claro, ahora tenemos nosotros, uno dice, ¿cómo podemos resolver esta integral? Porque aquí tenemos dos variables, pero claro, están relacionadas linealmente. Tenemos que V es Q dividido por C. Claro, en cualquier instante la carga que tenemos es Q minúscula, es decir, que esto tendremos que será, Q dividido por C, por diferencia de Q. Pero C, la capacidad del condensador, es una constante. Fijaos que lo comprobamos con ese ejemplo el día pasado, que nosotros no aumentábamos la carga o aumentábamos la diferencia de potencial entre las placas y llegábamos a la misma capacidad. O sea, que es una propiedad del condensador que depende únicamente de la geometría y de la materia que tengamos, el dieléctrico que tengamos entre las placas. Es decir, que si es una constante, esto sale fuera de la integral. Tendremos, por supuesto, Q diferencial de Q.
desde que está descargado hasta que tiene el nivel de carga que nosotros deseamos, Q. Y entonces tendremos aquí, fijaos que esto es la integral de Q diferencial de Q, 1/2 de Q al cuadrado. Desde 0 hasta Q tendremos entonces es decir, vamos a ponerlo otro color. Esta es la energía almacenada en cualquier condensador. Si nosotros calculamos cómo es la capacidad, pues ese es el trabajo que nos costará cargarlo hasta un valor, la carga Q. Lo podemos expresar también en función de la diferencia de potencial que hay entre las placas. ¿No? Simplemente diciendo que, claro, si Q es C por V, pues tendremos Q cuadrado, C cuadrado, V cuadrado, y lo que tendremos es ambas relaciones son válidas dependiendo de qué es lo que necesite uno en ese momento o qué dato tenga. Esta es la energía almacenada en el condensador hasta una carga Q o una diferencia de potencial equivalente V, la misma situación. Podéis comprobar que esto tiene que ser lo mismo que lo que nos saldría al hacer este cálculo. Es decir, que por un camino o por el otro llegamos al mismo resultado. Por supuesto, tenemos que llegar al mismo resultado, porque lo que hemos creado es un campo eléctrico. ¿Vale? Bueno, y con eso, digamos, se completa lo que hicimos la semana pasada en esos 2 días, relativo a condensadores, a capacidad. Yo recuerdo, en esa grabación también, lo que tenéis es conductores, ¿de acuerdo? Ahora podemos pasar a la clase anterior que habíamos dado, estábamos utilizando las leyes de Maxwell en situaciones de simetría. Dije, vamos a calcular, vamos a aprovechar ya que la mente la tenemos un poco entrenada en eso de la simetría, en superficies imaginarias cerradas, ¿no?, para calcular el flujo, la ley de Gauss. Vamos a continuar ya y vamos a utilizar la ley de Ampère para ver si en ciertas situaciones podemos llegar a obtener el campo magnético. Pues vamos por ahí. O sea que estábamos de Maxwell. En el caso particular de la magnetostática, y nos cogíamos la ley de Ampère para poder obtener, hallar en ciertas situaciones con simetría el campo magnético. Y lo habíamos hecho, si recordáis, cuando teníamos una simetría cilíndrica. Habíamos hecho ya para un cable, una corriente eléctrica, ¿no?, infinitamente larga, cable rectilíneo. Lo vimos también para el caso, si el cable tenía una era, por ejemplo, de sección circular, vimos cilíndrico. Esos ya los expliqué. ¿Algún problema con eso? Entonces tendríais no sé si lo llegué a comentar o a proponeroslo. Si tengo un cable recto, infinitamente largo, que está pasando corriente uniforme
en toda la sección transversal del cable, y le hacemos una perrería a este cable y le hago un agujero al cable, es decir, que tenemos el cable infinitamente largo, ¿no? Pero le he hecho un agujero de tal manera que la corriente, la intensidad de corriente, que es uniforme, solo pasa por la zona rayada. Esto es un agujero. Y nos piden determinar cómo es el campo magnético en diferentes puntos. Podría ser en cualquier punto del espacio. Pero es muy similar al problema que hicimos para el campo eléctrico para una esfera con un agujero. Uno dice, esto ya no tiene la simetría que habías utilizado en el problema cuando tienes toda la sección circular. ¿Qué es lo que habría que hacer, por ejemplo, si te dicen, pues calcula el campo magnético aquí, 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 en diferentes puntos o en otros puntos? Pues naturalmente restablecer la simetría, es decir, lograr obtenerlo a través de como suma de dos situaciones con simetría. Y esto es la suma ¿de qué? De dos cables infinitamente largos, uno en el cual la corriente está yendo de esta manera y en la otra de esta otra manera. De tal manera que la densidad de corriente, es decir, la corriente por unidad de área en la sección transversal, sea la misma en una situación y en otra. Eso equivale a que no pase corriente eléctrica por esa zona del espacio. Y ya está. No sé si os lo llegué a proponer, ¿lo hice? ¿Sí? Bueno, si no, pues lo hago ahora, no hay ningún problema. O sea, pensadlo. Es simplemente ver lo que hicimos en el caso sencillo y ponerlo como suma de dos cables, eso sí, en los cuales la intensidad en uno está en un sentido y en el otro cable en otro sentido. Y donde lo habíamos dejado exactamente era en otra situación. Y dijimos, vamos a estudiar el campo magnético en toroides y solenoides. Entonces dije que era un toroide, un donut. Tiene forma de... Pero lo podemos dibujar. Mejor que a mano, lo voy a hacer hoy a máquina, así me relajo un poco también. Estoy cansado. Primeramente, vamos a considerar de sección transversal circular, o sea, la forma de... E intentar calcular espacio en cualquier punto del espacio, aplicando creo que el acento, este es franchute, es con S. Bueno, es una tontería, pero siempre me ha llamado la atención. ¿De acuerdo? O sea, que lo que tenemos es, voy a dibujar
primero esa forma del toroide, y lo que tenemos son cómo va la corriente eléctrica. O sea, tenemos la ley de Ampère. Uno está pensando, bueno, pues la corriente va a través de cables conductores. Perfecto, no hay ningún problema. Pues vamos a enrollar un cable todo a lo largo o alrededor de lo que es el toroide. O sea, lo que dibujé el día pasado, ¿no?, a mano, cortado el donut, era una cosa como esta. Visto desde arriba, teníamos una cosa como esta en el plano. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacerlo, considerando que pongo el sistema de referencia, si queréis, este es el eje Z. Y entonces tenemos aquí el eje, el plano X, Y. Tenemos de tal manera que tendríamos aquí, si queréis, visto desde arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, que tenemos en el plano Z, por ejemplo, en el plano, me da igual, ZX o ZY, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué figura tenemos? Tenemos una circunferencia. Se trata, por lo tanto, de una figura de revolución. Es una figura de revolución alrededor del eje Z en este caso. Bueno, si vamos a ponerle, por ejemplo, radio, tengo que dibujarlo, tengo que darle valores, ¿no? Había dicho R externo, R interno. Vamos a poner que esta distancia al centro sea, por ejemplo, 2 metros, 2, todo en el sistema internacional, y que el radio sea 1 metro, ¿vale? Con esos valores, si no podríamos cambiarlo luego. Muy bien, es decir, que ahí uno diría, pues si se tratase de dibujar únicamente esta circunferencia, pues podríamos utilizar, por ejemplo, en forma paramétrica, utilizar un ángulo, es una curva, por lo tanto un parámetro. Un ángulo, por ejemplo, si queréis, este ángulo lo llamo, si queréis, θ, forma paramétrica, θ. Entonces tendríamos que cualquier punto, si este es el eje Z y que dije, por ejemplo, el eje X, tendríamos entonces que X sería 2 más 1 por coseno de θ, y Z sería seno de θ. Claro, realmente este eje no es el eje X, podría ser el eje Y, digamos, es el eje radial, estamos en coordenadas polares cilíndricas. De tal manera que uno dice, bueno, si no te encuentras justo sobre el eje X, es la circunferencia en otro plano diferente que contenga el eje Z, efectivamente. ¿Cómo sería? Porque aquí sería igual a 0. ¿Cómo serían las componentes X e Y? La Z sería la misma. Pues visto desde arriba, ¿no?, tenemos aquí todo esto, pues sería decir, lo único que estás haciendo es girar con otro ángulo lo que es ese eje. Por lo tanto, podríamos ponerlo 2 más coseno de θ por, vamos a llamarle el otro ángulo, por ejemplo, φ, coseno de φ. Y 2 más coseno de θ, seno de φ, y z sería seno de θ. Vamos a ver si eso realmente es la forma paramétrica de esa superficie. Toroidal. Vamos a comprobar. Si he dicho forma paramétrica y estamos en 3 dimensiones, ¿no?, parametric plot 3D, va genial. Y tendremos que darle la componente X en función de los parámetros
y z. Es decir, la lista de ambos. Tenemos, había dicho, 2 coseno de tita coseno de phi. Esto sería para el primero. El siguiente es muy parecido. Seno de phi. Y el tercero sería seno de tita. Por supuesto, esto también lo podíamos haber dado un nombre fuera, si queréis. O sea, uno lo puede meter dentro de lo que es la función gráfica o poner simplemente toroide R. Función de 2 parámetros, si queréis. ¿No? Podríamos también haber hecho esto. Vamos a juntar estos dos. Sí que podríamos haber puesto también ahí directamente tita phi. Y ahora tenemos que decirle cuánto variamos tita y cuánto variamos phi. Tita desde 0 hasta 2pi. Y phi también 2pi. A ver qué he hecho yo mal aquí. Sobre todo que le he puesto R. Ahí tenemos nuestro donut. Bien bonito. No sé por qué con esta... Vamos a ponerle aquí... más puntos. Eso tiene que ver con la tarjeta gráfica, no sé por qué. Voy a enchufar. Bueno, ahí tenemos el toroide. Bien, ¿no? Ahora uno diría, bueno, incluso aquí estás viendo cómo vas a enrollar el cable, todo alrededor del toroide, que es equivalente a decir lo que estás poniendo son espiras circulares, a lo largo de las cuales va a correr corriente, y vas a poner un montón de ellas. Vamos a ponerlo, fijaos que aquí tengo las líneas estas, las curvas, 2 familias de curvas, vamos a ponerle que solo me dibuje una de ellas. Que me ponga solo las de tita. Justo he hecho lo contrario. ¿Y por qué phi? Tendría que ser la... Sí. Ahí las tenemos bien bonitas. Vamos a poner más.
Vamos a que ponga... desde 0 hasta 2pi con saltos de pi ¿por qué no se pone? Ahora sí. También podría ser así. Ahí le estoy diciendo exactamente los ángulos. ¿Por qué no me pone el primero? Tendríamos que poner la opción adecuada. A ver qué opción tiene. Abonar esta. Sí, tengo también la primera. No sé por qué no me saca la última. Bueno, no pasa nada. Ahí las tenemos. E incluso podríamos ponernos... Está él. Ahí te tengo. Bien bonito. Semitransparente. Incluso con 0. Esto es lo que estamos haciendo. Un montón de espiras, todas las que queráis. Hombre, lo que vamos a hacer naturalmente es una distribución continua de las espiras a lo largo de la superficie del toroide. E incluso podríamos hacer lo siguiente. Hasta de acuerdo. A ver si me sale. Desde... así. Y tengo que ponerte... El primero no me vale. No tenemos... Desde... de acuerdo. Muy bien, vamos a ponerle el rango de plot. No, plot range tiene que ser 3. Era 2 más 1, 3, 3. Bien, ahí te tengo. No está mal, ¿no? Incluso si queréis podemos ponerle...
Y así lo vemos todo. O incluso se le podría poner aquí. Creo, NP. De acuerdo. Ahí lo tenéis. ¿Entendido? Muy bien. Y ahora lo que necesitamos, después de haber jugado, es divertir. Está bien, ¿no? Bueno, así si uno se obliga a pensar cómo es un toroide. Mejor que hacerlo a mano. Es decir, que si os dais cuenta es lo mismo que coger un cable por el cual está pasando una intensidad determinada y enrollarlo. La única condición que le vamos a imponer, naturalmente para tener la simetría adecuada, es que la longitud del cable es lo suficientemente larga para que las espiras que se están formando, las vueltas, nosotros podamos considerar que sea suma de espiras y las espiras circulares estén pegadas unas a otras. Ahora ya lo tenemos. ¿Alguna duda de cómo es? Aplicarle la ley de Ampère en esta situación. Vamos a cogernos llamábamos a esto R1 o reinterno R2 y vamos a buscar, por ejemplo, puntos en el plano XY que se encuentre por fuera. ¿Cómo es el campo magnético en puntos fuera? Hombre, fuera, iba a decir, también está fuera del donus. Campo magnético en puntos, en punto. Muy bien. Bueno, pues habrá que pensar cómo es qué camino tenemos que escoger, de tal manera, fijaos que las líneas del campo magnético son cerradas, tendremos que escoger entonces, a la hora de aplicar la ley de Ampère, un camino en el cual nosotros sepamos un poco cómo es el valor del campo magnético, es decir, si tiene el mismo valor, y qué dirección va a tener. ¿De acuerdo? ¿Qué camino, de acuerdo a eso, creéis que, de acuerdo a la simetría de este problema, debemos escoger qué camino? No diría, hombre, con todo lo que has dicho, un camino circular. Un camino circular de radio. ¿Vale? Ley de Ampère que teníamos. Es decir, que yo sé que efectivamente en todos estos puntos, si yo hago un giro, tengo la misma situación, tengo que tener el mismo valor del campo magnético. Y aparte de eso, además sé cómo es la dirección. Dado que tienen que ser líneas cerradas, las del campo magnético, sé que va a ser también tangente a esta dirección. Es decir, que me va a permitir eso a la hora de hacer la circulación, sacar fuera de la integral el campo magnético E. Ley de Ampère. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa, neta, que atraviesa cualquier superficie cuyo borde sea C. A ver, lo de la izquierda. Por lo que acabo de decir, tendríamos B, 2πr, mu sub 0. Y ahora, ahí viene la pregunta. ¿Cuál es la intensidad de corriente que está atravesando esa superficie? Neta. Uno dice, hombre, si tienes toda la superficie, plaf, 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 y yo tengo, por ejemplo, estoy dibujando una de las espiras. Por un punto está
atravesando la corriente hacia arriba, pero por el otro punto la está atravesando la misma cantidad de corriente, la misma intensidad hacia abajo, neto, para cada espira, 0. Por lo tanto, 0. ¿Ve? En esos puntos es 0. En estos puntos. En un punto por ahí dentro, digamos dentro del agujero del donut, uno diría, puedo hacer lo mismo. Vamos a tener, escojo el camino, miro a ver cuánto es esto y miro a ver cuánto es esto. Esto tendríamos lo mismo, pero aquí ya no habría duda, digamos, en la superficie cuyo borde se hace, por ejemplo, ese disco, cualquiera valdría. Tendríamos que no atraviesa nada de corriente, por lo tanto, 0. Es decir, para puntos por aquí, va a ser el campo magnético 0. Nos queda naturalmente en puntos intermedios, dentro del tono. El campo magnético es nulo. Y ahora buscamos para puntos dentro del toroide. Por ejemplo, aquí. Esto era R1, esto es R2 y a una distancia R en este punto. Pues escogeremos un camino circular de radio R y tendremos que aplicarle muy bien. Aquí a la izquierda tendremos B por 2πr. Y ahora mu sub 0. ¿Cuál es la intensidad neta que está atravesando? Uno diría, va a ser 0. Cuidado aquí, que tenemos, por ejemplo, una de las espiras, ¿no? Entra por un punto y sale por el otro. Si nosotros estamos considerando como superficie que tiene que atravesar esta, en todos los puntos por aquí solo está atravesando en un sentido la corriente. Si nosotros llamamos la intensidad en cada una de las espiras I, que envuelven el toroide, entonces aquí tendremos que poner, y tenemos n espiras, alrededor del toroide tendremos n por, vamos a ponerlo en azul. Muy bien, vamos a ponernos en otra, o aquí si queréis. Es decir, mu sub 0 n 2πr por la intensidad en cada una de las espiras. Ahora imaginaos que en el problema realmente uno está pensando, bueno, lo que estás haciendo es enrollar un cable. Y nos dicen la longitud del cable es L. Nos dicen que por el cable la intensidad es I, el que estoy enrollando. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? O sea, ¿cómo se traduciría en ese caso? Uno diría, realmente lo que estás buscando es el número de espiras que tienes, ¿no?
Claro, si esto tiene radio, ¿cuánto es R2 menos R1? Menos R1, lo que tiene es una circunferencia de radio R2 menos R1, eso tiene la longitud de la circunferencia será 2 pi R2 menos R1, ¿no? Es decir, que tendremos una longitud, tendremos un número de espiras, que será la longitud L, aproximadamente 2 pi R2 menos R1. Y eso es lo que tendríamos. Lo que pasa que eso es una aproximación, tiene que ser un cable suficientemente largo para que las espiras estén... Esto que hemos hecho es en el límite. Todas las espiras están pegadas unas a otras, porque si no, la cosa cambia. Bien. De acuerdo. ¿Algún problema con esto? Si el toroide es de sección cuadrada... Ah, sí, me estaba acordando yo ahora cómo podía hacer el dibujo del toroide de otra manera. Llevaba un rato pensando. Uy. Creo que hay una función que es... esta, justo. Y creo que también aquí viene dibujado. Exactamente. Justo. Ahí tendríamos también. En este caso, si miráis, es muy bonita esta función, es para figuras de revolución. Bueno, estaba pensando, mientras lo estaba haciendo, estaba pensando ahí, con otra función lo podría haber hecho también. De acuerdo. Podríamos ya calcular la energía ¿no? La energía que nos ha costado crear el campo magnético ahí. ¿Cómo? Por unidad de volumen, ¿qué es lo que tendríamos? Recordad, esa es una relación muy importante. La energía por unidad de volumen, asociado con los campos electromagnéticos, es proporcional ¿a qué? En el caso del campo eléctrico, al cuadrado; en el caso del campo magnético, al cuadrado. Lo que cambiaba efectivamente era que en un caso teníamos epsilon sub 0 por e al cuadrado, en el otro caso lo que tenemos es el mu sub 0 en el denominador. Esto sería por unidad de volumen. La energía total tendríamos que hacer naturalmente una cosa parecida como con el campo eléctrico. Hacer la integral para todo el volumen. Estaba diciendo, podríamos tener también problemas en los cuales tenemos toroides, pero de secciones diferentes. Uno muy común sería un toroide de sección cuadrada. Sección cuadrada. Bueno, el problema es similar, o sea que no hay ningún problema. Os va a salir lo único, si uno dice, bueno, si te doy un cable L, lo único que tienes que ver es el perímetro de la sección cuadrada para saber cuántas espiras vas a tener ahí, pero por lo demás es todo lo mismo, todo lo que hemos hecho. Pero si hemos hecho y ahora una aplicación, ahora entended, lo que se está construyendo ahí en Francia, en Cadarache, el ITER, ¿no? El reactor de fusión experimental internacional. ¿Por qué coge un toroide? O sea, lo que están creando es con espiras. Cuidado, es bastante más difícil. La forma, uno está pensando en un toroide, en un donus. Lo que pasa es que las espiras que están por ahí alrededor de ello son
tienen formas más complicadas y además tienen varios grupos de espiras. Si uno ve el problema tal como lo hemos explicado, dice, pues está chupado. ¿Cómo puedo confinar iones o protones, electrones en una zona del espacio? Yo sé que en su movimiento se van a enrollar a lo largo de las líneas de corriente. Claro, las líneas de corriente estamos viendo que están todas dentro de lo que es el toroide. Es decir, que tendríamos todos los protones y todos los electrones justo en esa zona del espacio, que es lo que queremos nosotros, confinarlas en una zona del espacio. Si aumentas la densidad lo suficiente o la energía cinética lo suficiente, lograrás que los protones, en algún momento, dos de ellos choquen, se fusionen, formando entonces un núcleo de helio y liberando energía. Y eso es lo que se hace. Si uno lo ve, dice, pues precisamente este es el método. Claro, el problema, ¿por qué se complica tanto? Porque esto, digamos, sería relativamente sencillo. La idea es sencilla, no tiene mayor problema. Es la inestabilidad. ¿Y por qué es inestable? Si uno mira y dice, ahí no hay nada raro. Porque ahí lo que estás pensando es en las líneas del campo magnético que están creando las espiras que tú has puesto. Pero en el momento en el que lanzas partículas cargadas, protones y electrones, claro, eso también es corriente eléctrica. Ahí es donde se le enciende a uno la cabeza y dice, claro, no solo es el problema de que creas campos magnéticos externamente con cables, sino que además, al estar en movimiento las cargas, esas cargas crean su propio campo magnético en otros puntos del espacio. Eso quiere decir que cargas que están en movimiento por aquí interactúan, crean campos electromagnéticos que actúan sobre otras cargas que están dentro del toroide. Y eso, claro, esos campos que está creando, es como en los fluidos, porque eso es como un fluido, es un plasma. ¿Veis el tiempo atmosférico? Lo difícil que es predecirlo. Fijaos estos días que nos habían dicho que iba a llover un montón. ¿No os ha llamado la atención que no ha llovido tanto? Fijaos, en una situación en la cual es casi de horas. Bueno, es de horas. Han fallado más que una escopeta de feria. Porque yo me esperaba mucha más lluvia de la que, por lo menos veía las noticias y decía, oye, pues aquí no ha llovido tanto. Eso en horas, ¿eh? No os quiero decir entonces, en un plazo de 10 días, cómo puede fallar las predicciones. Eso depende también de cómo sea de estable e inestable la situación. Pero bueno, es un tema, es un problema de las ecuaciones del movimiento. Claro, aquí también tenemos ecuaciones del movimiento y tanto en un caso como en el otro son similares en ese sentido, de que son no lineales. Es decir, que un pequeño error, una pequeña desviación de una situación hace que eso crezca y la situación final no se parezca nada a la inicial. O que precisamente los protones salgan de la zona en la que estás considerando y choque naturalmente con las paredes sólidas que están por ahí fuera. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Primero, bueno, destruye las espiras. Bueno, naturalmente a esas velocidades, ¿qué creéis que hace? El daño que hace eso es enorme. Destruye, pero además, desde el punto de vista de la fusión, se enfría el protón. Claro, al chocar cede energía cinética y entonces estás perdiendo calor al exterior. Tienes que volverlo a calentar, es decir, esos son los problemas que surgen. Por eso la fusión por confinamiento magnético se ha conseguido, se consigue, vamos, todos los días, iba a decir, en los que hacen experimentos. En todos los sitios, que son bastantes países las que tienen tokamaks, se les llama. Sí, logran la fusión sin hacer explotar una bomba. ¿Cuál es el problema? Que para mantener esa fusión tienen que invertir mucha más energía que la que obtienen después al producirse la reacción nuclear de fusión. Salen por ahí neutrones, cosas de esas, ¿no? Que se aprovecha el calor para calentar el agua. Esa energía que obtienes es menor que la que estás metiendo. En el límite, que es justo, es decir, ¿cuándo lograremos obtener tanto como lo que estás invirtiendo? Ese es el momento. Entonces eso depende de las dimensiones del toroide y del artista que está dibujándose alguna. Tengo por ahí alguna foto de cómo son las espiras, las formas irregulares. Claro, ahora con la inteligencia artificial y los ordenadores, yo diría que cada vez va a ser más fácil en ese sentido, porque no vamos a ser nosotros, van a ser máquinas las que controlen externamente cómo va la corriente para mantener eso estable. Y eso es lo que se quiere conseguir en el ITER, romper esa barrera y que obtengas más energía
que la que inviertes, con ventaja muy grande frente a la fisión nuclear, que es naturalmente que los productos de la fusión, radiactividad, en teoría, digamos, no se produce prácticamente ninguna radiactividad, pero eso no es verdad, porque al haber neutrones por ahí y al intentar facilitar la fusión, no con protones, es decir, no con núcleos de hidrógeno puro, protón, sino para facilitarlo entonces tienes que utilizar deuterio o tritio. Claro, ahí es de dónde salen los... de dónde uno tendría que estar pensando, Miguel, ¿y dónde salen esos neutrones? En el deuterio y en el tritio tenéis neutrones ahí. Bueno, eso quiere decir que al chocar con los materiales los vuelve radiactivos. Es decir, que si se produce desechos radiactivos. Pero aún así, la cantidad de desechos radiactivos que se producen en un tokamak de estos, frente a un reactor de fisión, es infinitamente menos. Y esa no sería quizás la ventaja principal, sino la ventaja principal es que el tiempo de vida media de los desechos radiactivos es muy corto. Es decir, que tú los pones en un sitio, esperas del orden de 10 años o menos, o incluso de días, y ya la reactividad te ha desaparecido, frente a lo que ocurre en los reactores de fisión, que esos son centenares de miles de años. Ese es el problema, ¿os dais cuenta? Ese es el problema, bueno, aparte otro. Tiene dos problemas la fisión, con uranio y con plutonio, que es esa, que es evidente, a pesar de que la cantidad es muy pequeña, claro, cada vez se va haciendo más grande. Y la radiactividad que emiten pues, es muy elevada. Ahora, también hace 2 días se cumplió el 35 aniversario del accidente de Chernóbil. Vosotros no existíais, pero yo sí. ¿De acuerdo? Y yo estaba en la universidad. Entonces me acuerdo muy bien de las primeras noticias así que iban apareciendo, porque no fue de repente, ni muchísimo menos, sino la sospecha. Entonces ahí es donde uno ve los problemas, o lo de Fukushima que comentamos el otro día, que tienen que soltar el agua radiactiva al Pacífico para que se diluya, porque ya no tiene sitio. Ese es el tipo. Y un problema fundamental es lo que vemos en Corea del Norte, en Irán. Es decir, que si tú creas un reactor nuclear para obtener energía, necesitas uranio o plutonio, lo necesitas enriquecer hasta un cierto nivel. Pero claro, si tú manejas el enriquecimiento de uranio y plutonio hasta el nivel, esos reactores no necesitan nada más que a lo mejor un 5% de enriquecimiento del 235 frente al normal 238, si tú logras hacerlo al 5%, puedes lograrlo al 20%, al 50%, es una cuestión de tiempo, o al 90%. Y con eso ya tienes una bomba. Es decir, que si tú tienes la tecnología para el combustible de la fisión, tienes también la tecnología para crear bombas atómicas. Y ahí viene el problema del control. Porque claro, por un lado, todo el mundo tiene derecho a tener energía de fisión. Es lógico, todo el mundo, todos somos iguales. El problema es quién está detrás. ¿De acuerdo? Mientras que con la fusión, la ventaja que tienes es que no tienes el problema de poder crear bombas atómicas, por lo menos así, de esa manera tan fácil. El problema de una bomba termonuclear es muchísimo tecnológico, es muchísimo mayor que una de fisión. La de fisión está chupado. Necesita realmente, el problema es simplemente el material. Lo otro, vamos, prácticamente ya con una impresora 3D, no. Pero bueno, está muy conocido. Aún así, el crear una bomba termonuclear, como sabéis, pues digamos, es también cuestión de tiempo. Incluso Corea del Norte, las sospechas son de que ha logrado una especie casi de una bomba termonuclear, es decir, con fusión, aunque de muy baja intensidad. Claro, la cuestión es, esto sí os interesa porque es, digamos, el futuro, es vuestro trabajo. Eso quiere decir que anula, es decir, entonces no hago la fisión nuclear, es decir, no nos olvidamos y ponemos todos los huevos en la cesta de la fusión. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que los reactores de fisión actuales de uranio y de plutonio lo que favorecen es
tienen esos dos problemas. Pero si uno logra, por ejemplo, con otros materiales, es decir, con radiactivos, hacer también fisión nuclear, y los hay, que no tengan, digamos, el problema de que la vida media sea tan larga y que encima no tengas el problema de las bombas, pues entonces a lo mejor puede ser una solución. Y la investigación, por supuesto que hay países que se investigan mucho sobre ello, por ejemplo en Estados Unidos, y también en pequeños reactores con cierta ventaja en cuanto a la estabilidad, la seguridad. Es decir, que no es un tema que haya uno que tenga uno que olvidar y dejar aparte, porque a lo mejor surgen también soluciones que ahora mismo no tenemos a nuestro alcance. Bien, son y 16, vamos a hacer 5 minutos de pausa, hasta y 20, 21.